Te bendiga, hermanos, en esta hora. Dios te bendiga de una manera muy especial. He tomado la decisión de grabar algunos de los temas que hemos estado viendo a lo largo del mes de mayo. Hemos estado hablando sobre la persona del Espíritu Santo. Y bueno, le pedimos al Señor que nos dé entendimiento para poder comprender un poco, un poco de su palabra, hermanos, porque su palabra es poderosa, pero también a veces nos cuesta trabajo entender la palabra del Señor. Pero necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder comprender su palabra. Aquel que inspiró la palabra, aquel que está con nosotros, es el mismo que nos ayudará, el mismo que va a iluminar nuestro entendimiento para comprender la palabra del Señor. Y bueno, varios temas, pero hoy quiero hablar sobre el tema de los nombres o títulos del Espíritu Santo. También el tema de los símbolos, ya lo vimos, pero eso lo voy a grabar más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos en los nombres o títulos que se le otorgan al Espíritu Santo según la Escritura. Y bueno, una de las preguntas que hicimos en las clases, en los servicios, era ¿quién es el Espíritu Santo? Y bueno, cada uno de mis hermanos dio diferentes respuestas. Algunos dicen el Espíritu Santo, pues es el que me cuida, es el que me protege, es el que me guía, es el que me ayuda. Y es cierto, el Espíritu Santo hace todo eso. Pero hay una diferencia en decir quién es el Espíritu Santo y otra diferente de describir qué es lo que Él hace por nosotros. Sí, entonces vamos a ver quién es el Espíritu Santo según lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Para que nosotros podamos conocerle de la forma que la Biblia nos los presenta. Sí, a veces tenemos ideas, a veces son ideas, no quiero decir malas, pero sí un poco erradas, que no van de acuerdo a la Escritura y podemos llamar al Espíritu Santo de una forma que no es correcta. ¿Sí? Entonces, comentábamos en las clases que el Espíritu Santo es Dios. Algunos dijeron el Espíritu Santo es Dios. Esa fue su respuesta. Y es cierto, el Espíritu Santo es Dios porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo. Y aquí es donde entra la Trinidad. Usted sabe que la Trinidad, nosotros creemos en la Trinidad y creemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero creemos que hay un solo Dios, ¿sí? Pero sí vemos una diferencia, una distinción entre cada una de las personas que hay en la Trinidad. Pero bueno, ese tema de la Trinidad es profundo y no nos vamos a meter ahorita. Ahorita vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Creemos que el Padre es omnipresente, creemos que el Padre es omnisciente y creemos que el Padre es omnipotente. Lo mismo creemos del Hijo. Creemos que el Hijo es omnipresente, creemos que el Hijo es omnisciente y creemos que el Hijo es omnipotente. ¿Sí? Estamos claros en eso, pero ahora vamos a tomar algunos pasajes de la Escritura que nos dicen con seguridad que el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. El Salmo 139:7 nos dice de una forma, el salmista David hace una pregunta retórica. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está preguntando. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay manera, no hay forma de que nosotros podamos huir de la presencia de Dios. No hay forma de que nosotros podamos ir a algún lugar donde la presencia de Dios no esté. Nosotros conocemos el caso de Jonás, ¿verdad? Cuando él se resistía al llamado que Dios le hizo y quiso tomar otro rumbo, pero él no sabía que a donde él fuera, pues Dios ahí está en todo momento. Entonces nosotros creemos, tomando este verso, y este solo es un verso, pero hay muchos más,
que el Espíritu Santo es omnipresente. Esto quiere decir que Él está presente en todo lugar. ¿Sí? Pero también creemos que el Espíritu Santo es omnisciente. Esto quiere decir que el Espíritu Santo todo lo conoce. Isaías, en su capítulo 40, versículo 13, nos dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Está haciendo una pregunta. Pues es obvio que nadie puede enseñar al Espíritu Santo, nadie puede aconsejarlo, porque Él lo conoce, porque Él lo sabe todo perfectamente. Entonces, según este versículo, y repito, hay otros más, pero estamos tomando solo algunos versículos, nos indica que el Espíritu Santo de Dios todo lo conoce, Él todo lo sabe y no hay nada que podamos ocultar de Él. Aún nuestros pensamientos, aún lo que hay en nuestro corazón, Él lo conoce. También tenemos otro pasaje de la Escritura que se encuentra en Romanos capítulo 15, verso 13, que nos indica que el Espíritu Santo es omnipotente. Esto nos quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Y dice el texto: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es poderoso, es todopoderoso. Él es omnipotente. Entonces, según la Escritura, según lo que nos dice la palabra de Dios, podemos concluir con toda seguridad, con toda certeza, que el Espíritu Santo es Dios, porque tiene tres atributos naturales que solo le corresponden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Él es Dios todopoderoso. Y bueno, para seguir aclarando dudas, podemos decir que el Espíritu Santo es una persona porque tiene tres características. De hecho, cuando la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues quiere decir sencillamente que nosotros tenemos estas tres características. Tenemos sentimientos, tenemos voluntad y tenemos inteligencia, es decir, la capacidad para razonar. Entonces el Espíritu Santo de Dios es una persona porque al ser una persona tiene estas tres características. Es decir, el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene voluntad y tiene inteligencia. Y de la misma forma como vimos que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, observando la Escritura, de la misma manera podemos decir que Él tiene sentimientos, voluntad, inteligencia, porque la Escritura nos da la seguridad de todo esto. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, la palabra contristar nos indica que nosotros podemos de alguna manera ofender al Espíritu Santo de Dios. Nos indica que nosotros podemos en algún momento de nuestra vida, podemos ofenderlo, podemos entristecerlo, podemos apagarlo, podemos hacer cosas que lo hagan sentir mal porque Él tiene sentimientos. Usted y yo tenemos sentimientos y cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice algo, y eso que nos dice nos lastima, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros Dios puso sentimientos. Es decir, nosotros podemos amar. Y eso es algo que Dios puso en usted.
Ese sentimiento de amor, Dios lo puso en usted porque Dios es amor. Entonces los sentimientos es una característica del Espíritu Santo de Dios. Él nos ama y ese es un sentimiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Pero también creemos que el Espíritu Santo de Dios tiene voluntad, tiene la facultad para actuar, para decidir qué hacer, qué no hacer, en qué momento, cómo hacerlo, dónde hacerlo. ¿Sí? Y tenemos un pasaje de la Escritura en Hechos capítulo 16, verso 6 que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, el Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo hablar la palabra en Asia. Es decir, él tiene la capacidad para decidir qué hacer y qué no hacer. En ese momento, la voluntad del Espíritu era que Pablo no fuera a ese lugar. A lo mejor usted pregunta, bueno, ¿y por qué no querían hablar la palabra? ¿O por qué no quería el Espíritu que se hablara la palabra en ese lugar? Bueno, no es que el Espíritu no quisiera que las personas de ahí se salvaran, no. Simplemente esa era su voluntad para ese momento. Esa era la voluntad del Espíritu, que en ese momento Pablo no fuera a ese lugar. En otro momento, el Espíritu Santo seguramente tenía otra voluntad para ese lugar y muy seguramente la palabra de Dios fue predicada en ese lugar. ¿Sí? De hecho, la Biblia lo registra, que había iglesias en toda esa región. Entonces, la voluntad del Espíritu sí era que se salvaran, pero su voluntad no era que en ese momento Pablo fuera a ese lugar. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad para hacer las cosas soberanamente, como Él quiera, con quien Él quiera y cuando Él quiera. Y por último, creemos que el Espíritu Santo posee inteligencia, posee la capacidad de razonar, de conocer todas las cosas. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 10, nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que es el Espíritu Santo el que nos revela todas las cosas a nosotros, porque Él todo lo escudriña. Es decir, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, porque tiene esta capacidad de razonar y de conocer aún lo más profundo de Dios. Y es así que nosotros podemos razonar de una manera limitada, es cierto, pero como somos personas, también tenemos esta característica de poder razonar, de tener inteligencia, porque al ser creados a imagen y semejanza de Dios, también se nos fue dada esta capacidad. Sí, entonces son tres cosas fundamentales: sentimientos, voluntad e inteligencia. Hermanos, todos, algunos, pero no todos estamos de acuerdo o están de acuerdo en que el Espíritu Santo sea una persona, ¿sí? Y aquí sí tengo que ser claro y tengo que dar nombres de quiénes son aquellos que no creen que el Espíritu Santo sea una persona. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan abiertamente que el Espíritu Santo sea una persona. Si usted entra a su página de los testigos de Jehová, usted se va a encontrar que ellos dicen, el Espíritu Santo no es una persona. Y entonces, de una manera muy sencilla, nosotros podemos saber que ellos, al decir que el Espíritu Santo no es una persona, podemos concluir que ellos están diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Sí? Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa,
la fuerza activa de Dios. Y ellos lo comparan con la electricidad. Ellos dicen, el Espíritu Santo es como la electricidad, es una fuerza. Pero nosotros sabemos que la electricidad, pues la electricidad no ama, ¿verdad? La electricidad no tiene sentimientos. La electricidad no tiene inteligencia. Sí, es algo impersonal. Entonces ellos están diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Fíjense lo que ellos dicen. Al referirse al Espíritu Santo como las manos, los dedos o el aliento de Dios, la Biblia demuestra que dicho Espíritu no es una persona. ¿Sí, hermanos? Aquí tenemos que ser claros y tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Y por qué pongo esto? Porque me he encontrado con hermanos, con cristianos, que dicen que los testigos de Jehová son nuestros hermanos. Si ellos niegan a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Y niegan la persona de Jesús, porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen, no, Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces están negando también que Jesús sea Dios. Tenemos que tener cuidado con ellos. Los testigos de Jehová son una secta, ¿sí? No son cristianos, no exaltan al Señor Jesús, no conocen al Espíritu Santo. Amamos a esas personas, queremos que se arrepientan, queremos que crean en el Dios verdadero, pero no podemos tolerar sus doctrinas, ¿sí? En la medida de lo posible, tenemos que refutar, claro, conforme a la Biblia, con mansedumbre, con mucho amor, para que estas personas puedan, si Dios lo permite, pues arrepentirse y creer en el Dios verdadero. Entonces los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo, no le dan el lugar como Dios, ¿sí? Ellos simplemente dicen que es una fuerza y nada más. Hermanos, les comentaba algunos de los títulos que la Biblia le otorga al Espíritu Santo, pues el más conocido que usted ya sabe es Espíritu de Dios, ese lo encontramos en Génesis 1:2 y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, eso lo va a encontrar usted en el Antiguo Testamento 13 veces y en el Nuevo 12 veces. Espíritu de Jehová, ese solo lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Ese texto personalmente me gusta mucho porque siempre que leo ese texto le digo al Señor que sea tu Espíritu Santo hablando a las personas y que tu palabra esté en mi lengua, así como lo dice la Escritura. Espíritu de santidad, ese solo lo va a encontrar usted en la epístola o la carta a los romanos. Dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Sí, Espíritu de santidad. El Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva en ese proceso de santificación, el que nos ayuda en esa santidad progresiva. Y sin el Espíritu Santo de Dios es imposible que nosotros podamos crecer, ¿sí? Crecer espiritualmente. Es Él el que nos da esa habilidad, es el que nos llena, Él es el que nos da poder, es el que nos da el amor que nosotros necesitamos para seguir adelante. Espíritu de vida. Creemos que el Espíritu Santo es el que nos da vida cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Él el que nos ha convencido de nuestro pecado, Él es el que nos ha traído a Cristo, Él es el que ha hablado nuestra vida, el que tocó nuestro corazón. En el momento que usted le entregó su vida fue el Espíritu Santo de Dios el que convenció de que usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da vida a cada uno de nosotros.
Por último, el espíritu de la promesa. Usted sabe que desde el Antiguo Testamento había una promesa, ¿sí? De que el Espíritu Santo de Dios sería derramado sobre toda carne, sobre toda persona, sobre todo aquel que depositara su confianza en Cristo Jesús. Y Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él se refiere a Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, en el momento que usted escuchó la palabra de Dios, alguien le predicó, fue a algún lugar, alguna iglesia, alguien le dijo que Cristo tiene un plan para usted, un plan de salvación, y usted entregó su vida al Señor. En ese momento usted fue sellado con el Espíritu Santo. Es decir, la promesa se cumple en el momento que usted cree en Jesús y el Espíritu Santo viene a morar en su vida, en su corazón. En ese momento usted recibe el espíritu de la promesa, ¿sí? Y este espíritu fue derramado, usted ya lo sabe, en el día de Pentecostés, cuando aquellas personas esperaban la promesa del Padre, la promesa que les había dado de que el Espíritu Santo sería derramado. Y así como aquellos que estaban en aquel lugar, se derramó sobre ellos el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo de la promesa se sigue derramando en cada corazón, en cada vida que le entrega su vida al Señor Jesús. ¿Quiere usted recibir el espíritu de la promesa? Es necesario que primero le entregue su vida a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Es necesario que usted le entregue su vida. Bueno, amado hermano, espero y esta exposición sea de bendición para sus vidas. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender quién es Él, a conocerle según lo que Dios nos permita de una manera especial. Esto es información, esto es necesario, sí, pero la comunión que usted tenga con el Señor, la relación que usted tenga con Él en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, eso nos llevará a conocer más del Espíritu Santo de Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.